Suele decirse que las pasiones, las relaciones, los amores vienen siempre al lado del odio. Se quiere y se odia, se ama y se rechaza. Bueno, y si hay un elemento cultural que reúne esa pasión, es la televisión, claro. Sobre todo en Chile. De hecho, para muchos la historia de la televisión la vimos incluso en el cine. Si alguien vio Volver al Futuro, saben cómo en los 50 llegó esa pequeña caja que en los 80 ya era discriminada en una misma película. La tele está en todos lados, todos sabemos su historia sin siquiera haberla ido a buscar. Es parte de lo que busco y sobre todo cuando hablamos de televisión y en dictadura. De eso trata la historia que está acá. Mucha tele. El periodista, escritor y crítico de música, Marcelo Contreras, a quien saludamos, quien junto a Rafael Valle escribieron esta historia, que lo primero que debo decir, Marcelo, que me encanta, que es como esta historia, estos relatos periodísticos con entrevistas. De hecho, ya a las primeras 5 o 6 páginas uno ya está dentro, porque parten con todo, parecen canción de The Smiths, al tiro la acción con datos y relatos de personajes del año 73, y te agarran porque son cuestiones que uno da por hecho, que no sabía, son datos súper pequeños, pero que uno al tiro se reconoce porque ha caminado por esos lugares, uno ha estado ahí, y uno dice, oh, aquí pasó esto. Lo primero, ¿qué te lleva a este libro? Y lo otro, realmente muy, muy interesante y sobre todo muy entretenido, Marcelo. Gracias, Pablo. Bueno, gracias por tus palabras y por la invitación. En realidad, bueno, nosotros lo pasamos muy bien haciendo el libro. Estuvimos investigando durante 5 años, conversando con casi un centenar de figuras que realizaron y que participaron de lo que fue la industria televisiva en Chile bajo los años de Pinochet. Es un periodo absolutamente contradictorio, paradigmático y muy emotivo también para una primera generación, la generación X, que es la primera generación, creo yo, que crece con una pantalla en el hogar. Hoy en día todos tenemos pantalla en nuestras manos a través de los teléfonos celulares y hemos personalizado nuestras programaciones, pero esta es una época completamente prehistórica, si se quiere, donde había una sola pantalla habitualmente en los hogares y donde toda la familia se terminaba congregando para poder disfrutar lo que tenía que ofrecer esa pantalla chica bajo la intervención de los militares. Nuestro libro aborda desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, y a cada uno de todos nuestros entrevistados la pregunta inicial era exactamente la misma. ¿Qué estabas haciendo tú el día 11 de septiembre de 1973? Y ahí parte este relato, donde comienza a evolucionar el desarrollo de la industria televisiva chilena bajo la llegada de la dictadura cívico-militar, que cambia el juego completamente de lo que era la televisión hasta ese minuto, porque recordemos que desde las fundaciones de los canales universitarios en Chile, tanto el canal de la Universidad Católica en Valparaíso, que fue el canal pionero, luego el canal 13 y el canal de la Universidad de Chile, eran instancias que estaban pensadas como en términos educativos, una cosa bien de élite también. Hay que pensar que la televisión, por ejemplo, en los años 60 tenía una penetración súper baja, pero cuando llega la dictadura cívico-militar cambia todo el escenario radicalmente, porque la primera medida de los militares, considerando lo que estaban haciendo también con el resto del país, por cierto, fue a terminar con los aportes estatales. Es una televisión que se acaba el fundamento público, el dinero que recibían desde el Estado, y tienen que comenzar a autofinanciarse, y eso cambia absolutamente la manera de programar. Se empieza a desarrollar una serie de espacios que se fueron grabando en la memoria colectiva, en una etapa donde además estamos hablando previo al rating, previo al people meter, previo a todo eso, lo cual permitía que hubiera muchísimo ensayo y error. Hubo muchos experimentos en aquel periodo y también hubo aciertos y otros tipos de programas que uno se pregunta hoy en día cómo se les ocurrió hacer esas cosas. Yo a lo que quería llegar, que a mí lo que me pasó al leer el libro es que lo que hacen ustedes es básicamente algo que está muy presente. O sea, nosotros, lo que más escuchamos en los últimos 5 años en la calle, la tele miente, apaga la tele. Y es porque la cultura popular hoy en día, de hecho, está la película de Miyazaki hace un par de semanas en los cines, y eso es una forma de retratar las historias diferentes donde no hay villanos. La cultura popular de los últimos 70 años siempre pone la misión de la vida de los personajes, de la ficción en el cual nos entrometemos en la televisión y nos representamos donde hay un villano, hay valores. Y siento yo que lo que ustedes van acá, sin querer, van retratando es un villano. La tele miente, de odio a la tele, es básicamente como que le damos una humanización a un objeto, que básicamente donde se entrega un mensaje. Y eso, desde mi punto de vista, es súper interesante, porque finalmente la gente odia la tele porque lo ve como un enemigo, pero finalmente igual lo necesita. Es amor y odio. Quieren estar y no estar con él, pero lo necesitan presente. Y eso ha pasado con la televisión, que iba en baja, de hecho, hace un par de años, y los últimos 4 o 5 años, desde la pandemia, el estallido, la ha vuelto a revalorizar, y es muy entretenido desde ese punto de vista cómo la historia se da, cómo la gente humaniza un objeto y un mensaje. Claramente en dictadura se utilizó para hacer una especie de apagón cultural, pero a la vez, de forma inconsciente, nosotros, o mucha gente, ve a la tele como el enemigo, o humaniza, y eso es muy entretenido, porque finalmente lo que tú hablas con las entrevistas es cómo se le va dando un
valor y se le va poniendo sentimientos a algo que es un medio de comunicación, lo que es muy interesante. Yo me divertí mucho cuando uno dice, por esto pasó esto, como que eso es muy divertido, no sé si lo ves desde esa perspectiva. ¿Sabes? Lo que pasa es que la televisión antiguamente, y esto puede ser súper difícil para generaciones más jóvenes comprender, la televisión antiguamente era un espacio realmente de comunión en las casas. Nosotros creemos de que la televisión de alguna forma, incluso en la posición que tenía en el hogar, era una especie de altar. Tú hacías todo tipo de actividades con la televisión prendida. Tú podías desayunar en la mañana y estar viendo... No, ahí estoy exagerando, fíjate que ahí no, porque recordemos que la programación comenzaba a las 10 de la mañana. Pero tú, por ejemplo, llegabas del colegio, que era mi caso, rápidamente y ya había programación televisiva que te sentabas a la mesa, almorzabas y estabas viendo la televisión. Después la televisión la tomaba la mamá, después en la tarde la tomaba uno nuevamente porque quería ver dibujos animados o lo que fuera. Después llegaba el papá y había que adecuarse a los intereses que él pudiera tener. Pero básicamente la tele siempre estaba prendida. Entonces, no es ahora que está todo mucho más fragmentado y tenemos una tele en el fondo con los celulares en nuestras manos y la podemos ver cuando queramos, una programación totalmente segmentada y pensada para ti, y los algoritmos funcionan en esa lógica. Esto no tiene nada que ver. Tú tenías que ver a veces programaciones que no tenían nada que ver con tu gusto, con tu segmento etario, te quedabas enganchado. Entonces, la relación emotiva que finalmente hay con la televisión es súper fuerte, y eso fue lo que a nosotros nos gatilló para tratar de saber cómo se hacía esta industria, cómo se fabricaba. Uno escuchaba historias, por ejemplo, yo tuve un vecino que fue 4 veces asado gigante. Él tenía un negocio, entonces tenía la facilidad de poder acceder a etiquetas y las recortaba y las enviaba. Y él, se ganó 2 autos en sábado gigante, las 4 veces que fue se ganó 2 autos, y las otras veces se ganaba un refrigerador o una cocina. Pero él, por ejemplo, comentaba de que don Francisco era una persona muy distinta respecto de cuando se encendían las luces a cuando no estaban al aire. Era otra persona, Claro. Era Mario Croce, un tipo mucho más lacónico. Entonces nosotros queríamos, en el fondo, conocer ese espacio, cómo se hacía, cómo se montaba esa televisión y cómo tenían que lidiar en distintas instancias, por supuesto, con la presencia de los militares que estaban tratando, por supuesto, también de llevar a cabo su plan de gobierno y lo que desearan para el país, cómo tenían que lidiar con este medio de comunicación que básicamente los militares no sabían cómo manejar. Es importante lo que tú dices, y yo quiero volver al detalle de... yo encuentro que este libro sobre todo es para entender las nuevas generaciones de por qué es tan importante algo que todavía no se reconoce dentro de, por lo menos en Chile, la televisión sigue siendo muy importante, sigue marcando pauta. Tenemos el caso de, este año ya solamente el Festival de Viña demostró que, y para el mundo, el hecho de que se dé por televisión abierta, la importancia que es de conectar a través de una pantalla. Pueden ser celulares, finalmente ya el mensaje nos lo dan unos, ahora queremos nosotros dar el mensaje que nos vean para que finalmente es conectar. Y es muy divertido el hecho de que la tele finalmente se convirtió en un villano, pero a la vez es como un amigo, es lo que uno se reconoce. Y finalmente acá está el detrás, los ingredientes que llevan a la evolución de la percepción que tenemos de algo tan básico como es transmitir emociones, como comunicar algo, y finalmente se le da una valoración, como si la tele reflexionara, y eso es muy entretenido. Los datos son la entrevista sobre todo, son muy divertidas. Bueno, nosotros fíjate que ese fue un largo debate que tuvimos con Rafael respecto de cómo íbamos a organizar este material, porque a medida que iban avanzando las entrevistas y progresivamente las entrevistas iban siendo cada vez más en profundidad, los primeros diálogos por lo que duraban 45 minutos, 1 hora, y terminamos haciendo entrevistas que duraban 3, 4 horas, o incluso teníamos que subdividirlas y ampliar nuestra conversación con los distintos entrevistados, pero finalmente llegamos a la conclusión de que la mejor manera de que esta información se pudiera desplegar era retrayéndonos nosotros y dejando que los propios actores hablaran y organizar un diálogo entre ellos. Y esa fue un trabajo súper arduo, de mucha edición, pero no queríamos en el fondo lo que podía ser una aproximación más tradicional, un párrafo, un texto informativo de nuestra parte, con datos, con nuestra prosa, y luego las declaraciones de nuestros entrevistados. Sentimos que finalmente había una historia que contar acá, y había un continuo en esta historia. Y esta televisión fue mutando, no es la misma televisión de los años 70 a la televisión que hubo en los años 80. Y fíjate, a propósito de esto de villanos y de estas distancias a veces, estos recelos con la televisión han sido eternos. En los años 70, sobre todo la élite intelectual y una parte de la prensa, por cierto, la prensa escrita, columnistas, sobre todo del Mercurio, cosas así, medios así importantes del país, siempre tuvieron una mirada bien menospreciativa sobre la televisión, siempre considerando que la televisión, en el fondo, no entregaba los valores que debía entregar, que era una cosa así como docta, claro, como enseñemos de ópera y cosas así. Y esta televisión se las ingenió para mantener una patita donde podía seguir siendo docta, si se quiere, o enseñar algunas cosas para ciertas élites, pero pensar en las grandes masas y en la gran mayoría.
además, dadas las condicionantes en las que estaba el país, todo lo que significaba la parte informativa estaba completamente vetado. Los militares ahí ejercían un poder enorme, claro, sobre todo en televisión nacional. Pero en el resto de las áreas había un desconocimiento, no se sabía cómo hacer. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los militares? Confiar en la gente que estaba ya instalada en los canales. Y ahí se provocaron instancias muy curiosas. Por ejemplo, Televisión Nacional, un canal que era absolutamente joven. La gran mayoría de la gente que trabajaba ahí eran veinteañeros o en sus primeros años, en sus primeros 30. Entonces llegan a lidiar con estos militares de alto rango, con un lenguaje distinto, con una vestimenta distinta. Los militares, los oficiales a cargo de Televisión Nacional andaban uniformados habitualmente al interior del canal. Entonces, todos esos mundos contrapuestos, bajo un ambiente duro, se desarrolla de todas formas una televisión programáticamente súper abierta, donde todo el mundo tenía programación si quería, desde los niños hasta los ancianos en la casa, podían estar pendientes de esta gran pantalla. Marcelo, eso quería llegar. Básicamente, lo importante es que eso es una sociedad que creció viendo televisión. La dictadura más larga de Sudamérica, estábamos más en la casa, la televisión era importante. Y eso lleva a comprender por qué hoy día seguimos buscando villanos en vez de escuchar. Todo es un debate, todo es una pelea y no nos escuchamos. Está aquí, en la televisión. Marcelo Contreras, te quiero agradecer por este libro, el Darth Vader de Chile, como muchos dicen. Amado, odiado, entendido, no comprendido. Acá hay más razones. Muchas gracias por esta entrevista y muy bueno tu libro. Muy amable, gracias por tus palabras, agradecido por este contacto con CNN Chile. Bueno, ahí está, para que nos comprenda un poco más los que somos parte de esto, la televisión, lo que hay detrás, entender un poco más la sociedad en que nos movemos, el libro de Marcelo Contreras y bueno, y siga también viendo las noticias acá en CNN Chile.